porque quiero encaminarlos en lo que ha estado sucediendo y en lo que nos debemos de concentrar. El título del mensaje de hoy tiene que ver con buscar la verdad de Dios, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y buscarlo por ese camino que es Él y ser tan celosos, hermanos, de todo lo que la palabra dice, que no exista ninguna tradición, ninguna denominación, ninguna líder, que no exista absolutamente nadie que nos pueda desviar de lo que su palabra dice que somos en Cristo Jesús. Y buscar esa verdad por encima de todas las cosas y nunca soltarla. Yo no digo que no nos podamos equivocar, pero el equivocar no significa estar complacientes y decir, pues es que así me enseñaron. No, buscar la verdad significa que todas las piezas que la palabra nos vaya enseñando en la obra consumada de Jesús vayan construyéndose una pieza arriba de la otra. Y lo vamos a ver como la iglesia, dice la Escritura, debe ser baluarte y sostén de la verdad. De nada nos sirve estar declarando, segunda de Crónicas 7:11, si mi pueblo se arrepintiere y clamare a mí. O sea, ustedes lo han oído ese versículo. De nada sirve estar haciendo eso y dejando todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor sin hacer nada. O ser parte de una organización, hermanos, que hable en contra de la palabra de Dios. O que niegue a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. O que establezca algo que no sea en acuerdo con la verdad, con la palabra de Dios. Sean celosos, hermanos. Sí, ok, Dios los tiene en algún lugar, en alguna iglesia, pero sean ustedes los celosos de ir y decir, ok, me dijeron lo voy a buscar. Padre, ¿cómo va con esta doctrina? ¿Lo que están diciendo es cierto? ¿Lo debo de recibir o no? Y buscarla, sostenerla y defender la verdad. Que la verdad no necesita que nadie la defienda, ¿verdad? Se defiende sola. Pero para nuestra seguridad tenemos que establecer siempre la correcta doctrina en nuestras vidas y defenderla a toda costa, hermanos. De eso depende la fuerza del cuerpo de Cristo. Y se está construyendo en estos tiempos. Bien, con lo que quiero comenzar, y por lo cual le dije a Tere que me dieran unos 25 minutos o 30, es con este misterio. Si tienen la imagen, Erika, por favor. Ya se los he puesto antes esta imagen, pero me pareció muy adecuado recordarla, porque está establecido tanto en el Talmud, que es el escrito, la Torá, los profetas y los escritos, todos juntos, ¿verdad? Es el Tanaj. Pero el Talmud establece la palabra hablada que se le dio a Moisés, que no fue escrita. Y tiene muchos aspectos muy interesantes el Talmud, hermanos. Y en el Talmud, en el Sanedrín, se establece esta gráfica que ustedes ven ahí. No nada más ahí, porque Dios le dio la tierra al hombre por 6 días, lo cual, si trasladamos a que un día son 1000 años y 1000 años como un día, bueno, pues entonces si le dio la tierra 6 días, estamos hablando de 6000 años. Y recuerden una cosa, algo maravilloso, hermanos, es que entre más caminamos esto, descubrimos que Dios no da palabras nada más por darlas. Si Dios dice que le dio al hombre la tierra por 6000 años y luego el descanso del 7º milenio, es porque así es. Y la doctrina que hemos estado recibiendo, en esa doctrina se nos ha dicho que ya completamos los 6000 años, porque andaban cerca de 200 años perdidos ahí en el Éxodo. Bueno, hay muchas explicaciones al respecto, pero
que ya habíamos completado los 6,000 años y que estábamos en ese pequeño espacio de transición entre el sexto día y el séptimo día. Y como borreguitas lo tomamos y lo hablamos y lo predicamos. Pero si hubiera sido así, hermanos, pues entonces no hubiera dicho Dios 6 días. Tendrá el enemigo la tierra en sus manos. Digo el enemigo porque Adán se lo dio. Y ya se le terminó o está a punto de terminársele la renta. Sino que en esta gráfica, en acuerdo con el Talmud y en acuerdo con la palabra, se nos da los 6 días, 7 días, pero lo voy a dividir en 3 secciones de 2 días o 2,000 años. Y los primeros 2, el 1 y el 2, si ustedes lo ven, lo alcanzan a ver o no, inicia con Adán y luego tenemos un espacio, una dispensación de 2,000 años denominada los días de caos. Bueno, los días de caos fueron días de caos exactamente, no solamente porque vino el diluvio, sino también porque la genética de la humanidad se contaminó, quedando nada más perfectos en su constitución, no que no cometieran un error, pero no estaban contaminados Noé, la esposa y los 3 hijos de Noé. Las 3 no era así, porque venían de Matusalén, eran hijas de Matusalén. Y en esos 2 días o 2,000 años, hermanos, que no terminan con el diluvio, los primeros 2,000 años vienen terminando más o menos con el nacimiento de Abraham, que fue en 1948, de creación al nacimiento de Abraham. No es coincidencia con el nacimiento de 1948 después de Cristo de la nación de Israel. Entonces, más o menos esos 2,000 años fueron de Adán a Abraham y luego de Abraham a Jesucristo otros 2,000 años. Y luego de Jesucristo a la fecha, tenemos que completar estos restantes 2,000 años que nos faltan. Bueno, siempre hemos creído que ya los habíamos completado, pero la verdad, hermanos, es que el calendario de los esenios, de donde era Juan el Bautista, el de la profecía también, de Isaías, y el que les mandé ahorita, léanla, está buenísima. En ese calendario, que son los libros abiertos del testamento de los patriarcas, desde Adán hasta los esenios, los guardaron, los separaron de los fariseos y de los saduceos en los tiempos del Imperio griego para poder guardar la verdad y llevárselo al Mar Muerto. Era el sacerdocio de Sadoc, o de los... es una rama de Melquisedec, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Melquisedec es el rey de los justos, ¿verdad? Pero Sadoc es justo. Entonces, esos documentos, hermanos, nos mostraron también, dentro de todos los que se están descubriendo y dando al público, se descubrió también un calendario de los esenios. Muy interesante, porque el calendario de los esenios es un calendario que está descrito año por año, desde Adán. Adán vivió 30 años o 50 años, 30 años creo. Pero engendró a Set en el año 350 más o menos, o 360. Y luego sigue Set, y luego Enos, y luego Cainán, y cada uno se va construyendo esa acumulación de años hasta llegar al tiempo de ahorita, y cierra el autor Ken Johnson con 6,000 años. Lo que en ese calendario de los esenios, lo que para nosotros va a ser el año 2075. ¿Lo ven? Entonces, ahorita estamos en el año 5945, no en el año 5781 que dicta el calendario hebreo. ¿Ven la diferencia? Ahí están los años perdidos, que según el otro calendario no aparecían. Bueno, ya los hallaron en las cuevas de Qumran.
Y lo interesante, hermanos, es que ese calendario está exactamente así como está ahorita. Los siguientes 2 días son los días de la Torá, cuando se da la Torá, 2000 años, luego viene el Mesías y luego otros 2 días que se denominan los postreros días, que son inaugurados cuando Pedro se levanta en Hechos, después de que viene el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, y Pedro dice, estos son los postreros días de los cuales habló el profeta Joel. Ustedes lo pueden leer. Hace referencia al profeta Joel, y Joel habla de los postreros días, que son los últimos 2000 años. Bueno, estamos en el 5945. Si Dios dijo que iba a durar 6000 años la tierra, 6000 años la renta al hombre, estemos seguros de que 6000 años va a ser, hermanos. ¿Cuántos años faltan? 55. Dentro de esos 55 se tiene que desarrollar la semana de tribulación, y dentro de esos 55 tiene que desarrollarse el periodo entre el rapto y la tribulación, ese gap que no sabemos cuántos años sean. Y cuántos años falten, no lo sé. Lo que sí estoy totalmente seguro es que el plan del enemigo que ahorita se está desarrollando por medio del Deep State no va a progresar, no va a tener éxito, porque la iglesia no está lista para entrar todavía en ese gap, hermanos. Necesitaríamos salir de aquí. Bueno, sí vamos a salir, pero vamos a salir victoriosos. No quiere decir que no haya persecución, no quiere decir que no haya situaciones difíciles, pero toda situación voy a tener la victoria. Se los acabo de leer. Mas a Dios gracias, el cual nos da la victoria en Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria de la iglesia. Bueno, ese misterio de iniquidad, hermanos, que Pablo habla, comenzó desde ese periodo en el que Pedro anuncia los postreros días, y luego viene Pablo unos cuantos años después y dice, el misterio de iniquidad ya está en acción. Pero ahorita no se puede manifestar el hombre de iniquidad porque hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese? La iglesia. Mientras el cuerpo de Cristo estemos aquí, la manifestación del anticristo y el misterio de iniquidad que ya inició no puede llegar a fruition. No puede dar fruto porque la palabra de Dios está en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo la está estableciendo sobre la tierra, que va a entrar por Texas. ¿Me entienden, hermanos? O sea, quiero que ustedes se vean como lo que verdaderamente son. Están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en Él, a la diestra de Dios, en Cristo, en autoridad, sobre todo principado y toda potestad y todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. El cuerpo de Cristo denominó Dios, siendo Jesús la cabeza, como la autoridad en la tierra para establecer la palabra de Dios. Y es exactamente lo que está sucediendo ahorita, desde hace ya, ahorita les explico un poquito eso, desde hace ya algún tiempo. ¿Me entienden? Entonces, tenemos 45 años. Dentro de esos periodos están establecidos, miren nada más, para que vean ustedes la exactitud de Dios. Dentro de esos periodos de 2000 años, Dios habló la palabra onas, que son periodos de 500 años. Bueno, en 2000 años hay 4 periodos de 500 años. Más otros 4, son 12 periodos de 500 años. Y para cada periodo de 500 años, Dios determinó 10 periodos de jubileos, que son 50 años. Entonces, cada uno de 500 tiene 10 jubileos en cada uno. Y cada jubileo está formado por 7 periodos de 7 semanas, que son 7 por 7, 49, que se llaman shmitas, más un año que es el jubileo. ¿Lo ven? Entonces, como vamos ahorita, gracias a Dios por la revelación del calendario esenio,
Estamos a 5 años de completar el penúltimo jubileo, para completar el penúltimo jubileo. Y luego vamos a entrar en el último jubileo. ¿Lo ven? Para poder entrar ahí, hermanos, 5 años para entrar en el jubileo y luego para entrar en el periodo de 50 años últimos de los 6 días de la tierra. Para poder entrar ahí, dentro de estos 55 años restantes, estamos hablando, quitándole los 7 años y quitándole un periodo de 10, 15, 20 años al gap ese entre el rapto y la tribulación. Estamos hablando a lo mejor de un periodo de la iglesia, triunfal de la iglesia, que ya lo denominaron como el año de la iglesia local. Y ya vimos la profecía, ya vimos la lluvia tardía y temprana que va a haber sobre la iglesia y cómo las señales se van a derramar abundantemente como nunca antes hemos visto. ¿Cuánto va a durar ese periodo? No lo sé, hermanos, no lo sé. No lo sé, no hay fechas. Pero 5, 10, 15, 20 años. No quiere decir que te la vas a pasar en el sillón sin hacer nada. No, hay mucho trabajo que hacer porque hay muchísimas personas que no conocen esto. Pero la bendición viene con persecución. Eso está escrito. Si a Jesús lo persiguieron, a ti también y a mí nos van a perseguir. Pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Siempre. No en unas sí, en otras no. No, siempre la victoria va en victoria siempre en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, en la que más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Siempre en triunfo. Deletrea siempre y luego vea la definición de Google o el diccionario a ver qué te dice que es siempre en Cristo Jesús. Y así aplícalo a tu vida. Bueno, este misterio de iniquidad se vino desarrollando, hermanos, fue creciendo en maldad hasta llegar a un punto, y me voy a brincar muchísimos años, porque obviamente hubo un periodo de oscurantismo del siglo IV hasta el siglo XVI, cuando se imprimió por primera vez la primera Biblia de Gutenberg, y de ahí comenzó a construirse la verdad poquito a poquito con la tesis de Martín Lutero, con una sola verdad, mas el justo por la fe vivirá. Y de ahí comenzamos la iglesia a construirse. Pero el gigante, el cuerpo de Cristo, estaba dormido y cubierto de hojas. Ustedes vieron la profecía de Tommy Hicks. Cubierto, porque el cuerpo de Cristo no tenía la información suficiente para levantarse y recibir la luz de la palabra de Dios y poder ejercer en autoridad, en acuerdo con Efesios 3:10, donde se nos dice que la iglesia es la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todo principado y potestad que hay sobre la tierra. Somos nosotros los responsables, pero ya lo sabemos. Busca la verdad y no la sueltes. ¿Lo estás entendiendo? Es tu responsabilidad no estar a gusto nada más en un lugar, en una denominación donde te tienen adormilado. Se me vino otra palabra, pero no se las quiero decir. Adormilado, donde te tienen dormido, entretenido nada más con algo que te quieren instruir sin darte el paso a algo más. Y cuando quieres dar el paso te dicen, hey, no, aquí no. Haz lo que te dije que tenías que hacer. Ay, hermanos, ustedes ya han estado bajo ese control. Nosotros estuvimos bajo ese control. Gloria a Dios, porque la verdad no culpamos ni estamos enjuiciando a nadie. Pasamos por cosas dificilísimas, porque ellos también tuvieron que pasar por cosas más difíciles que nosotros. A nosotros nos las dieron ya digeridas, todavía con algo de control. Pero ya vino la verdad, está siendo revelada ampliamente al cuerpo de Cristo. Y en 1963, habiendo pasado la independencia de los Estados Unidos en el 76, y habiendo celebrado la libertad, ya me hiciste no, ¿verdad? Y habiendo, no se te olvide porque estoy agarrando vuelo y no quiero.
No, estoy agarrando vuelo, voy a agarrar más vuelo. Pero me dices como quieras. Y, sí, y de 1776 a 1781, la libertad de los Estados Unidos que obtuvo a gran precio de Inglaterra y de la guerra civil por la cual pasó en el 1861. Estamos hablando alrededor de 95 años de los que la constitución orgánica, la verdadera constitución de los Estados Unidos, fue implementada sobre el país. Obviamente estábamos en pañales en ella, pero siempre creímos, hermanos, y yo sé que es muy duro conocer la verdad nos hace libre y nos prepara para pelear aún más, que después de esos 95 años, por causa de la guerra civil, el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, y no voy a entrar en detalle, no tengo tiempo para entrar en detalle de todo eso, pero el Congreso de los Estados Unidos se vio en la necesidad de pedir un préstamo al extranjero. Este préstamo fue para subsidiar todos los estragos de la guerra y de, pues, la deuda que quedó en la nación de los Estados Unidos. Y ese préstamo lo hicieron al Banco de Londres, a la Corona, a Inglaterra. Estoy hablando de Londres específicamente. Es esa ciudad o ese país dentro del país de Inglaterra. Y ese préstamo, hermanos, lo dieron con una hazaña, con un trasfondo de inmoralidad y de daño para los Estados Unidos, para que quedara en deuda, y hasta la fecha, hace unos cuantos días, eso estaba operando todavía, hermanos. Nomás para que tengan una idea, la Constitución se cambió no una vez, en 1871, se cambió 4 veces, la última siendo en el año 2003, y está operando en periodos de 70 años, muy marcados los periodos, pero está operando en esos periodos de 70 años. Y antes de que terminaran esos periodos, se introducía una nueva guerra. Hagan el estudio nada más. Y entraba más en deuda para que los directores del Banco de Londres y la Corona siempre tuvieran el dinero con el cual tú trabajas. Y estábamos endeudados y no podíamos salir de esa deuda que ya iba hasta la administración pasada, que se dio a conocer en 23, 24 trillones de dólares. No se había podido pagar. Qué tremendo. Y tú y yo lo estábamos pagando, toda la nación, lo estábamos pagando con nuestros taxes y nuestro trabajo. Por eso siempre se nos impone ese tax. Esclavos. Sin darnos cuenta de que en 1876, hermanos, ese plan, ese trato de requerir ese préstamo, convirtió al Congreso, lo delimitaron en un radio de 10 millas y convirtieron a la ciudad de Washington en un distrito de Colombia, en una corporación dentro de una nación, pero una corporación extranjera. ¿Lo ven? Y por medio de ese trato, hermanos, en pocas palabras, lo que se hizo fue entregar en las manos de Inglaterra o de Londres nuevamente la libertad que habíamos obtenido en 1776. Y creíamos que éramos libres del gobierno británico, cuando todos estos años hemos sido esclavos de ellos para pagar esa deuda. Una revelación tremenda, hermanos, porque trae abajo muchas cosas que obviamente por ignorancia en la escuela nos enseñaron, pero no son verdad. La verdad es que tú sigues pagando tax. Ya. Ok,
La verdad es que tú sigues pagando taxes año con año y no puedes soltarte las deudas. Te dan un cheque y en ese cheque nada más volteas para dentro de tu mente un poquito, ya tienes todo distribuido en lo que tengas. Si no eres de esas personas, puedes considerarte dentro de aquellos que tienen opciones de algunas vacaciones. Estábamos sujetos a eso. Gloria a Dios, porque en la palabra de Dios no estamos sujetos a nada de eso. Pero los ciudadanos de Estados Unidos están sujetos a ese sistema de gobierno de esclavitud. Bueno, en 1900, ahí lo tengo, no me acuerdo cuándo entró el presidente Kennedy, 60 o 60. CEO, no un presidente, con una mesa de directores y un congreso y unos senadores. ¿Lo ven, hermanos? Y las decisiones de quién gobernaba, obviamente, hermanos, eran decididas por ellos. Esto que nos hicieron ahora con las elecciones no es la primera vez. No habían necesitado llegar a tanto como lo hicieron en esta vez. Pero la interferencia de naciones extranjeras siempre ha existido en los Estados Unidos y ellos colocan, dándote a entender a ti que tienes la opción del voto y de elección y del esto. Bueno, cuando se les pelaron así, de repente algunos lo teníamos, como en 2016 con el presidente Trump. No se esperaban tanto voto y que ellos ya tenían establecido que Hillary iba a ser la presidenta, pero se les pasaron los votos, no lo pudieron controlar. Y cuando llegaron a la elección del 2020, hermanos, hicieron todo lo posible, se aseguraron para tener amplio margen para que cualquier cantidad de votos de 80 y tantos, fíjense, de 80 y tantos millones de personas que votaron a favor, ni así pudieron, con la conversión que ellos hicieron, darle el triunfo al presidente Trump, sino que fraudulentamente lo quitaron y se lo dieron al otro candidato. Lo impusieron sobre esto, pero ahí les va. Y ya voy a comenzar, ya eso ya no. En 1963, con el asesinato del presidente Kennedy, que siempre lo veíamos en las películas, y quién eran, y quién pudo haber sido, y las conspiraciones y las investigaciones de tantos y tantos años. Bueno, hermanos, ese triángulo, conocido como el Deep State, conocido como la ciudad imperio, que gobernaban por medio también de Washington, D.C., el Vaticano era el gobierno espiritual de todo el mundo y D.C. era el gobierno militar, junto con Londres, el que financiaba todas las operaciones. Ese ciudad imperio dentro de los Estados Unidos tenía una bandera, ustedes la pueden poner en Google, tiene una bandera, lo cual, si ustedes quieren entrar en el juego o no, porque yo sé que hacen mucha burla en el internet, pero son conocidos como la información de cómo llegar a esta libertad que se conoce como Q. Son los generales es inteligencia que está dándose a conocer a los patriotas, a todos los que hemos conocido este plan, que ahora ha sido ya expuesto en toda su corrupción, hermanos. O sea, yo no puedo ya con los videos, las fotos de el tráfico de órganos, el tráfico de niños, la pedofilia, o sea, ya están derramando en el internet, todo Wikileaks, todo el tráfico está siendo expuesto, ya sabemos quiénes son y ya sabemos lo que están haciendo con los niños al torturarlos y estarles drenando y cosechando el adrenochrome, ¿verdad? Toda la tortura que están. No me atreví ni a ponerles uno. No me atreví, la mera verdad. Y gracias a Dios, porque la palabra de Dios, el fruto de justicia, hermanos, pónganme ahí, por favor, Santiago 3.
que es el 18. El fruto de justicia, dice la Biblia, se siembra en paz. Si lo tienen, por favor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Pero cuando no, gime. Y es lo que ha estado sucediendo. Bueno, ese plan que divisaron los generales, hermanos, que ahorita ya casi lleva 60 años. Finalmente, cuando se acabó la última carta magna que tenía el Banco de Londres con los Rothschild, que creo que aquí se dice Charter, la hermana que me corrija, que firmado, que se terminó en el 2003, se volvió a implementar otros 70 años más. Pero ya la forma de obtener y de recuperar esa república ya estaba en marcha. Y lleva ya casi 60 años. Y los mismos generales fueron con Donald J. Trump, antes de ser presidente, y le explicaron el plan y le ofrecieron que fuera el presidente de los Estados Unidos, bajo ese plan. Lo cual no se hizo en el año 2012. Pero el plan garantizaba que si él perdía, podía haber un golpe de Estado por causa de la interferencia extranjera y colocarlo a él como el presidente. No quiso. Pero en el año 2016, después de todo lo que se comenzó a ver, aceptó seguir el plan de estos generales. Y paso a paso, desde que comenzó, ustedes lo pueden ver, fue con el gobierno de Italia, fue con el gobierno del Vaticano, fue con el gobierno de Arabia Saudita, fue con el gobierno de Londres, y a cada uno de ellos les llevó un altero de documentos donde se demostraba ampliamente cómo estaban ellos involucrados en el tráfico de niños, en el abuso de menores, en el lavado de dinero, en toda la corrupción que había en el mundo bajo todos los presidentes anteriores. Tremendo, hermanos. Yo difícilmente lo podía creer cuando estaba leyendo todo eso. Pero finalmente a cada uno de ellos en el Vaticano le puso el altero de esos al Papa y le dijo, esto es las pruebas que tengo de ti. Mi respuesta, mi petición es que quede libre y tomar todo lo que nos pertenece a nosotros, llevarlo para los Estados Unidos. El departamento se llama el RIIS o A. Es como que un departamento creado por los Illuminati que se encarga de venir a tratar con los asuntos de extranjero de los Estados Unidos y la corporación y les dicen lo que tienen que hacer. Bueno, a ellos les llevó también los documentos, por eso ya la corona no existe, hermanos. Ustedes pueden ver cosas ahí ficticias, pero el Palacio de Windsor y todo ese realeza y todo eso ya no es. Ya no tienen quien los financie o financie. Y cuando llegaron a Londres con ese altero, la petición de Donald Trump por el plan que tenían era o fue o expongo todo esto de la realeza. Ustedes ya vieron, ¿verdad? Que había varios involucrados ahí de la realeza. O expongo esto públicamente, o hacemos una concesión, o hacemos un trato. Pero si tu respuesta es no, lo voy a exponer todo. Si tu respuesta es sí, quiero que toda la deuda de los 23 trillones de dólares y todos los estados que fueron ganados
con el Imperio Británico, porque hay varios estados que fueron comprados para los Estados Unidos, y todas las posesiones de tierra y todo eso, me le hagas una nota y canceles absolutamente todo. Y el gobierno de Londres accedió, hermanos, obviamente bajo esa presión. Estados Unidos ya no está en deuda con ningún país. Desde que comenzó en 1781, Estados Unidos es libre ahora de toda deuda. El problema fue que tuvo que venir a los Estados Unidos y tratar aquí en los Estados Unidos, que es el último paso, tratar en los Estados Unidos con el Deep State, con uno de los lugares más corruptos que hay, una de las corporaciones más corruptas que hay. E hizo todo lo que tenía que hacer y dejó que corriera todo lo que tenía que correr. Dejó que los votos los diera el Congreso y que todo eso, porque una nación extranjera en la cual, en los Estados Unidos, que fue influenciada por otras naciones extranjeras, bajo las órdenes ejecutivas, que no me voy a meter ahorita en eso, tenía que consumar los actos de traición con los votos que se estaban leyendo de cada uno de los estados. Y a la misma vez exponiendo a todos los senadores y todos los congresistas. Julian Assange dijo, hermanos, cuando bajó todo en Wikileaks, si Estados Unidos quiere ser libre, el 95-98% del Congreso va a tener que ser arrestado. ¿Cuántos senadores quedaron a favor de Trump? 3, 4, 5. Nada más. Así que ustedes échenle su lectura a eso. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, y por lo que no quiero, ya tienen en el plato toda la evidencia. No es como que les está faltando documentar el robo de votos, o documentar la pedofilia, o documentar esto, o documentar lo otro. Todo lo tienen, hermanos. El departamento nuevo de la agencia espacial, la fuerza espacial que se creó, transfirió a 17, los que siguen aquí se les van a parar las orejas, transfirió a 37 personas, les llama guardianes de inteligencia, que son los encargados de recolectar toda la información de teléfonos, toda la información de todo el mundo, y traerla cautiva a ese departamento. Entonces, toda la evidencia, hermanos. No hay nada que no tengan ellos ahorita documentado. Lo que están haciendo es Santiago 3:18. Están tomando el país como lo toma todo hijo de Dios y todo justo de Dios, sembrando la justicia en paz. ¿Va a haber derramamiento? ¿Y ha habido derramamiento? Sí, sí lo va a haber. Pero comparado con una guerra civil, no. Ahora, estemos orando, porque las cantidades de niños extorsionados, torturados, son cantidades que ni siquiera se imaginan, hermanos, ustedes. Nada más abajo de la biblioteca Getty en Los Ángeles tienen a más de 100,000 niños. No se diga abajo de los túneles de la Casa Blanca. La operación que hicieron a todos esos Marines que deputizaron para sacar a todos esos niños, tuvieron que estar bajo tratamiento psicológico, hermanos, por lo que vieron ahí abajo. Entonces, Washington, en un 99.9% de probabilidad, no va a volver a ser el territorio donde el Congreso pueda operar para los Estados Unidos. Va a tener que ser cambiado. Sea Florida, sea Texas, sea Pensilvania, en Filadelfia, algún lugar de esos, pero Washington ya no va a volver a hacer eso. Las buenas noticias es que el jaque mate se dio. Se movieron ya todas las piezas. Lo que estamos viendo ahorita son los movimientos muy cautelosos
porque esto lo han estado haciendo por cientos de años los del Deep State, hermanos. Hay tanto mugrero que también tienen que hacer los movimientos correctos para poder tomar posesión de la nueva República de los Estados Unidos bajo la Acta Orgánica de 1871 o 1776, la Constitución verdadera. Y los martes les voy a explicar un poquito más de eso, pero eso es exactamente lo que ustedes están viendo. La iglesia de Jesucristo es la que tiene que tomar posesión de lo que se está viendo ahorita, y estamos viendo los cambios. No me pueden decir que no está sucediendo nada, no está sucediendo lo que debe suceder, porque qué bendición van a pedirle ustedes a Dios que haga sobre los Estados Unidos si la mayor, o no sé qué porcentaje, de cristianos votaron por el lado del aborto. ¿A quién quieren que Dios bendiga? Además de que Dios ya bendijo en Cristo Jesús. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa bendición e implementar esa bendición en los Estados Unidos, y está dando resultado. ¿Pero qué quieren que bendiga? ¿En cuál iglesia? ¿En una iglesia en la que se está dando un show? ¿En una iglesia en la que te dicen lo que puedes y no puedes pensar o hacer? ¿Qué libertad puede haber ahí? ¿Y qué bendición se le puede pedir a Dios para que esas personas den otro tipo de enseñanza? No se puede, hermanos. La iglesia tiene que hablar la bendición, y la bendición va a ir abarcando territorio hasta que tome el control y el avivamiento sea de millones de personas en los Estados Unidos. Y va a suceder. No nos van a detener con los poquitos que somos, pero vamos a ganar los Estados Unidos para Jesucristo en su verdadero aspecto, ¿verdad? Como debe de ser. Bien. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra verdad fuera de Jesucristo. No es tu denominación la verdad. No es lo que tu pastor diga la verdad. La verdad es la palabra de Dios, y si tu líder o tu iglesia, tu esto se sale de la palabra de Dios, es problema de ellos. Pero yo debo, como creyente, defender. Y ahorita les voy a dar el versículo con el cual va a estar basado este sermón, con el cual ustedes deben de sostener y defender la palabra de Dios por encima de cualquier denominación. No me importa cuál denominación estés hablando. No me importa, hermanos. Ya vimos. No voy a decir eso. Lo que ciertas denominaciones han hecho por tantos años, teniendo a los niños abajo de su construcción. Jesucristo dijo en Juan 17:17, cuando estaba orando pocas horas antes de ser sacrificado, dijo, Padre, hablando de los discípulos primero y luego de todos los que íbamos a oír, les dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra cosa. El celo de cada uno de ustedes, hermano, debe ser por la palabra de Dios, por la obra de Jesucristo, no por el letrero que está afuera que diga Iglesia Bautista o Iglesia Metodista. Y no estoy hablando mal de ellos. Estoy diciendo que por encima del título de la denominación está el celo de buscar la verdad, que es Jesucristo. Y lo tenemos en la palabra de Dios. Haz tu trabajo también y defiéndola con todo lo que tienes, hermano. No permitas nada. El juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro, capítulo 4. El juicio comienza por la casa de Dios. Y no solamente con la palabra que hemos estado hablando, sino que ahora nosotros tenemos que emitir ese juicio de la palabra
para establecer sobre los Estados Unidos la verdad de Dios. Y unos poquitos, no necesita Dios muchos, necesita unos poquitos que le crean y que comiencen a orar a favor de la righteousness, de la luz establecida sobre la protección a todos los que están haciendo el trabajo difícil de la militar, sobre el nuevo gobierno que viene, sobre los niños que fueron abusados. Entraron cientos de carros, hermanos, alrededor de la Casa Blanca. Cientos de carros con cajas de cartón para extraer todos los huesos que había abajo de los túneles. Me crean o no me crean, ustedes tienen la responsabilidad de hacer su investigación. Pero es lo que ha estado sucediendo. ¿Ok? Ok, bien. Les voy a dar el versículo en 1 Timoteo, capítulo 3. Algo, ¿cuánto tengo? Ok, 5 minutos. Algo está sucediendo en la iglesia, lo cual es un filtro dentro de la misma iglesia de todos aquellos, hermanos, que han estado peleando por cosas que no tienen sentido dentro de las iglesias, haciendo la iglesia un show. Bueno, está habiendo un filtro. Sí, ok, yo entiendo que 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y 3, nos habla acerca de una apostasía, pero esa apostasía es un divorcio de la verdad, es un alejamiento de la verdad a nivel mundial. Pero cuando hablamos de la deserción de la verdad, del filtro que está habiendo en la iglesia, en todo Estados Unidos, en todo el mundo, estoy hablando de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por favor. ¿Mandé? No, la que tengo ahorita es 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esos algunos le está hablando a la iglesia, a los que están en la iglesia. Y van a deslizarse de la fe por causa de que nunca estuvieron ahí con un verdadero corazón a Jesucristo. Se van a alejar de la verdad. A eso les está hablando 1 Timoteo capítulo 4. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y 3, Pablo está hablando al sistema del mundo. ¿Ok? Ahora, en 2 Timoteo 2:19, hay otro verso allí. 2 Timoteo 2:19. Ya mero. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, fíjense cómo lo pone, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pues Dios sabe cuál es tu corazón. Dios sabe si estás aquí nada más por cumplir con algo o porque quieres demostrarle a alguien, yo no sé. Bueno, si acaso eres una de esas personas, purifica tu corazón, fíltralo en la palabra. Haz el compromiso con Dios. Entrégate a Jesucristo. Él está con los brazos abiertos. No vino a condenar a nadie, vino a salvarnos, hermanos. Pero sí quiero que sepas que hay un filtro ahorita en la iglesia y está habiendo una separación. Porque obviamente no va a venir una manifestación de gloria sobre personas que se les está hablando la palabra y están pensando en algo inmoral después de la iglesia.
¿Ok? Bien. Entonces, esa división, esa separación está ocurriendo el día de hoy y es lo que debemos de procurar por sobre todas las cosas, hermanos, obviamente analizarnos a nosotros mismos, pero defender delante de cuando se nos demande acerca de dar una explicación de por qué decimos y hablamos y creemos lo que creemos, en amor. ¿Ok? Ahora, ¿a qué grado? Con este versículo termino. 1 Timoteo 3:15. Se los voy a leer. Primera Timoteo 3:15. Voy a comenzar desde el 14. Dice, esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Te está hablando a ti, para que sepas tú cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué versículo, hermanos? La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, es columna, no es una denominación, no es algo que, algo bonito nada más con lo que, no. Dios está llamando a la novia de Jesucristo, a la iglesia de Dios, a ser columna. La columna sostiene. Baluarte es un fundamento, un cimiento. ¿De qué? De la verdad. Es que el 15 dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Es el 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la... Ah, ok, no salió todo. 16. Que... No sale todo el versículo. El versículo completo en sus Biblias debe decir, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tú, como iglesia de Dios, debes ser parte del sostén de la verdad. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que vayas, donde quiera que tengas que dar testimonio, lo que sea, tu vida debe ser una demostración de lo que la verdad ejemplifica en nuestras vidas. Tú debes de estar ahí sosteniendo la verdad en tu vida, siendo el fundamento la palabra de Dios. Así de importante, hermano, y de serio es este asunto. No te está pidiendo gran cosa, lo único que te está diciendo es define tu corazón y defiende mi verdad. No defiendas la iglesia tanto como la verdad. ¿Lo ves? Ahora la decisión está de tu lado. Tú tienes que decidir si vas a hacer eso, si vas a ser parte de esto que está denominando Dios en los últimos tiempos, desde el principio, ¿verdad? Pero si vas a ser parte de eso o quieres seguir siendo parte de una institución. Se los voy a leer en la TPT. Erika, se me hace que también la tengo ahí en las versiones. Hay una TPT. Si no, yo aquí la tengo. Primera, ¿qué? Timoteo 3:15. Se me hace importante leerla en esta versión porque lo explica muy bonito.
Dice Pablo, but if I am delayed in coming, si tardo en venir a vosotros, you'll already have these instructions. Ya tienes estas instrucciones on how to conduct the affairs of the church, en cómo conducir los asuntos de la iglesia of the living God, del Dios viviente, his very household, su propia casa, and the supporting pillar and firm foundation of the truth. Esa es la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? A eso Dios nos ha estado llamando en estos últimos tiempos. Porque la victoria viene, hermanos. Y si tú te mantienes en esa victoria, arriba, sosteniéndola ante todo lo que el mundo y la burla yo sé que a muchos de ustedes, si lo implementan o lo han implementado, ya confrontaron el abuso y la burla con algunos de los que lo han compartido. Créanme que me está lloviendo ahorita ahí, no exactamente lluvia buena, ahí en la oficina, pero cada oportunidad que tengo les hablo acerca de la victoria que viene. O les digo, ¿ya estás preparado para lo que viene? ¿Qué viene? Porque ya saben de qué se trata, pero quieren que les diga yo la victoria que viene para los Estados Unidos. Dicen, no, ya está. O X, como se quieran burlar o como se quieran ellos defender, no lo conocen. Hay ignorancia ahí. Nuestra postura no es burlarnos, nuestra postura es mantenerla, ¿verdad? Todos los días, en todo momento, en toda ocasión. Sosteniendo la verdad como lo que somos, baluarte y fundamento de Dios. Para sostener la verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie.